¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Horas cruciales se viven en Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, rodeado de militares, lanzó la Operación Libertad y convocó al pueblo a salir a las calles. Guaidó además liberó al líder opositor Leopoldo López, quien se sumó a la resistencia. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Del otro lado, el régimen chavista advirtió que se trata de un intento de golpe de Estado y enfiló a la Fuerza Armada Bolivariana contra los manifestantes. A esta hora se vive una rebelión en Venezuela. De esta manera, tanquetas militares reprimieron a los manifestantes de esta mañana en Venezuela, arrollando a un grupo de civiles en la Plaza Altamira en Caracas. Como se muestra en las imágenes, luego de que uno de los manifestantes fuera embestido, un grupo de personas lo ayuda a levantarse. Pero esta no fue la única forma de represión, pues con disparos fue oprimido un grupo de militares venezolanos desertores por parte del ejército chavista, en lo que el régimen denominó como un intento de golpe de Estado por parte de los traidores militares que trabajan con oponentes de derecha. Gases lacrimógenos se disparaban contra un paso elevado de la carretera junto a la base aérea de Caracas, donde varios soldados fuertemente armados, con una banda azul envuelta alrededor de sus antebrazos, hacían guardia. Esto tras el llamado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien en horas de la madrugada afirmara a través de su cuenta de Twitter que inició la fase final de la Operación Libertad y convocara al pueblo de Venezuela a la base aérea La Carlota. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. Guaidó, acompañado del líder opositor que fue liberado de su arresto domiciliario esta mañana, Leopoldo López, expresó que el momento es ahora para recuperar la democracia en Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. López, por su parte, se plegó al anuncio de Guaidó e hizo un llamado a los venezolanos. La mayoría de los hombres y mujeres de uniforme están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Y les hacemos ese llamado a todos para que se sumen a este proceso, un proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. Tras el silencio de Nicolás Maduro, el régimen chavista se pronunció a través del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Y lo que queda aquí en evidencia absolutamente es que Estados Unidos, al no poder ganar unas elecciones a la revolución, ellos prefieren el golpe de Estado sin importar las consecuencias. Poco más tarde, Maduro aseguró a través de su cuenta de Twitter que cuenta con la total lealtad de los jefes militares del país en vista del levantamiento encabezado en Caracas por el líder opositor Juan Guaidó junto a un grupo de uniformados. Según la cadena de noticias EFE, al menos una persona habría resultado herida en los enfrentamientos registrados. Para los venezolanos, este es un día crucial, pues representaría la oportunidad del país sudamericano para salir de la crisis humanitaria en la que se encuentra sumido desde hace varios años. Angie Torres, 24 horas. Decenas de ciudadanos venezolanos se congregaron en los exteriores de la embajada de su país en Quito con el objetivo de apoyar al presidente interino Juan Guaidó y a la denominada Operación Libertad, que entró desde esta madrugada en su fase final. Los manifestantes aseguraron que estarán a la expectativa de lo que ocurra en su país, del que tuvieron que partir por las diferentes y difíciles condiciones económicas. Se ha logrado de manera un alzamiento militar en orden de la Constitución. Se ha restablecido todo lo que es la democracia con representación del presidente interino Juan Guaidó y Leopoldo López. Ha sido librado del yugo de la opresión que tenía y hoy en día es un hecho realidad. Después de tantas marchas, después de tanto esfuerzo, hoy es un hecho de que Juan Guaidó, en conjunto con su inteligencia, es un fenómeno que ha sabido llevar el proceso. Esto ha sido una maravilla el día de hoy porque todo el apoyo era una estrategia que estaba sumada para el día de mañana, la marcha más grande de Venezuela, pero se ha adelantado.
Tras los acontecimientos registrados en Venezuela, se han generado varias reacciones a nivel internacional. Varios países expresaron su apoyo a Juan Guaidó tras el inicio de lo que llamó la fase final de la Operación Libertad. Tras conocerse la puesta en marcha de la Operación Libertad en Venezuela por parte del presidente interino Juan Guaidó, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en reaccionar fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien escribió en Twitter: "Saludamos la adhesión de militares a la Constitución y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica". El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, habló de un momento histórico para el regreso de la libertad en Venezuela. Hoy, 30 de abril, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y a la libertad en Venezuela, que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del premio Sájarov Leopoldo López por militares a la orden de la Constitución es una gran noticia. Vamos Venezuela libre. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo lo propio y señaló: "Hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro, uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional en cabeza de Asamblea y presidente Juan Guaidó". El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, respaldó al líder del Parlamento venezolano. Bajo el liderazgo del presidente constitucional Juan Guaidó, avanza el proceso hacia una salida democrática, pacífica y venezolana a la crisis humanitaria que afecta al país hermano. Panamá respalda de manera decidida los esfuerzos legítimos por el restablecimiento de la democracia. Mientras tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró el respaldo de su gobierno al político opositor venezolano. "Reiteramos nuestro total apoyo al presidente Guaidó y democracia en Venezuela. La dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica y dentro de la constitución del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia, los derechos humanos y el progreso en Venezuela". El presidente de Bolivia, Evo Morales, repudió el inicio de la Operación Libertad y escribió en Twitter: "Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros. Seguros que la valerosa revolución bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro se impondrá a este nuevo ataque del imperio". El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo también se refirió a la situación en Venezuela. El actual presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia. Angie Torres, 24 horas. Momentos de incertidumbre viven los venezolanos que llegan a Rumichaca, esperando que retorne la democracia en su país. Los migrantes apoyan a sus compatriotas que están en las calles para terminar con la crisis que soportan por años. El arribo de venezolanos a Rumichaca tiene un tinte especial este día. La incertidumbre por los hechos registrados en su país, que podría cambiar su destino como migrantes. Vamos a esperar con la justicia de Dios que todo se mejore para darle alegría y motivación a nuestra familia. Es que en sus mentes está el anhelo de retornar a su país y reencontrarse con sus familiares, terminando con la serie de dificultades que tienen que afrontar por la movilidad humana. Por eso apoyan la lucha de sus compatriotas en suelo venezolano. Me parece excelente porque mucha gente de mi país ha querido viajar por oportunidades y entonces no ha podido porque en mi país, es imposible. Esperan que este sea un día histórico para su nación, pero piden apoyo de la comunidad internacional para que retorne la democracia a su país, dicen. Todo país que nos dé el apoyo a nosotros, el venezolano, se lo agradecemos, porque Venezuela, eso está difícil, está muy crítico. Una tensa calma invade a los migrantes en la frontera, donde usan todo tipo de recursos para mantenerse informados de lo que sucede en su país, anhelando la paz y democracia sin violencia. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Ahora nos trasladamos hasta el Palacio de Gobierno, donde el presidente de la República tuvo agenda pública. El contacto es con María Gracia Acosta y la pregunta obvia. Se manifestó el mandatario sobre la situación en Venezuela. María Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. No ha habido ningún pronunciamiento por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, contrario a la expectativa, considerando los pronunciamientos de la mayoría de los presidentes de la región. Aquí con quien intentamos hablar hace pocos minutos a su salida del Palacio de Gobierno fue con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Sin embargo, él manifestó que no se iba a pronunciar al respecto por respeto al primer mandatario, quien será el que hable sobre la situación de Venezuela, y dijo que en las próximas horas habrá
habrá un pronunciamiento por parte del presidente Lenín Moreno. Quien sí lo hizo de manera oficial a través de su cuenta de Twitter fue el canciller de la República, José Valencia. Él escribió: el gobierno de Ecuador renueva su firme respaldo al presidente Juan Guaidó en los momentos difíciles que vive Venezuela. Auguramos una salida de transición en paz y sin derramamiento de sangre. Apoyaremos todo esfuerzo internacional en ese sentido. Sin embargo, también la agenda del presidente Lenín Moreno tuvo entre sus temáticas la cuestión venezolana con respecto a la migración, pues se reunió con el banquero y filántropo estadounidense William Rhodes y la epidemióloga holandesa Cristina Valencia. Con ellos analizaron la problemática sanitaria de los ciudadanos venezolanos que protagonizan el éxodo sin precedentes en toda la región. Manifestaron que ayudarán al gobierno ecuatoriano a conseguir fondos, recursos para tratar a los migrantes venezolanos. Este tema y también cuál es la reacción del presidente de la República lo ampliaremos en nuestras próximas emisiones. Gisela, tú sigues con más en Estudios. Una buena tarde para todos. Son imágenes de lo que sucede a esta hora en Venezuela a propósito del llamado que hiciera el presidente encargado Juan Guaidó y del líder opositor Leopoldo López de calle sin retorno tras lo que han denominado la fase final de la Operación Libertad en ese país. Y nosotros acá dándole seguimiento a ese tema. Por ahora vamos a continuar con temas nacionales. El Consejo de la Judicatura dispuso que la atención a nivel nacional en toda la función judicial y sus dependencias administrativas sean normal durante el día de mañana en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fausto Yepes informa. Esta medida adoptada por el Consejo de la Judicatura tiene que ver principalmente en razón de que para este miércoles 1 de mayo están previstas al menos 8,000 audiencias a nivel nacional. De ahí que el director general Pedro José Crespo ha notificado ya a todos los directores provinciales y las coordinaciones a nivel nacional para que en la función judicial, en el sector jurisdiccional y administrativo, se atienda normalmente desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Según el comunicado que envió el Consejo de la Judicatura, esto tiene la finalidad de no afectar los términos legales dentro de los procesos judiciales y precautelar la tutela judicial efectiva y expedita de los litigantes. Además, tiene que ver también con la solicitud de varios usuarios del sector justicia que se habrían visto perjudicados por el feriado decretado para este 1 de mayo. El Consejo de la Judicatura garantiza entonces la atención normal para este miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Una nueva bancada legislativa llama a una coalición al interior de la Asamblea Nacional. Dicen que para recuperar la gobernabilidad hablarán con otros grupos políticos. Esta asamblea no tiene una mayoría, por eso los acuerdos entre bancadas son clave. Ante esto, el bloque del BADI busca con su propuesta una coalición de otros grupos políticos. Que tengamos una agenda común y que en función de esa agenda común demos gobernabilidad. Las conversaciones para esta coalición empezaron este martes y buscan mantenerse durante los siguientes 2 años. Para, de manera plural, constituir las comisiones con una agenda clara. Agenda que creen debe ser el eje de las conversaciones, pues la que tienen no se ha cumplido. Se tomen temas como por ejemplo los que han quedado rezagados en esta administración que se está acabando, con temas absolutamente importantes que tiene que tratar la Asamblea de aquí estos 2 años que se vienen. Y me refiero, por ejemplo, tema de COIP, que es importante que se analice, tema del Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, temas de anticorrupción. En ese marco, otras bancadas creen necesario que las fuerzas políticas al interior de la Asamblea se unan. Una mayoría que sea para trabajar por el país, no para venir a repartirse los puestos de la Asamblea Nacional. Los acuerdos son para la gobernabilidad del país, para que las leyes sean aprobadas. Tenemos muchísimas más cosas en común, más cosas que nos unen, que nos separan. Si logran hacer acercamientos en estas 2 semanas, la coalición podría servir para el esperado cambio de autoridades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea Nacional posesionó a la superintendente de bancos Ruth Arregui Solano, designada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ella estará al frente de la institución por 5 años. Durante su discurso aseguró que no es política, sino técnica, y que analizará lo que se realizó antes en la superintendencia. Además, dijo que revisará los procesos para modernizar los sistemas. El gobierno anuncia incentivos para la movilidad eléctrica en el país a través de tasas y plazos preferenciales. Freddy Paredes informa.
Se trata de la apertura de líneas de crédito de la banca pública y privada para la compra de vehículos eléctricos, tanto para negocio como para uso particular. El anuncio lo hizo el vicepresidente de la República junto a los gerentes de la Corporación Financiera Nacional, Banecuador y Banco del Pacífico. Un autobús promedio en el Ecuador recibe $17,000 al año en subsidio de diésel. Son $17,000 al año en subsidio de diésel, entonces eso es un ahorro al Estado. Para impulsar la venta de vehículos eléctricos en el país, el gobierno ha establecido tasas preferenciales, tanto en la banca pública como en la banca privada. Con plazo de hasta 60 meses, es decir, 5 años, el 64% del total del vehículo a una tasa del 12.5%. Ya para el tema operativo de estos vehículos eléctricos, muchos de ellos ya se encuentran rodando en la ciudad de Guayaquil, ha dicho el vicepresidente. Se establecerán puntos de carga en el domicilio para las personas particulares y en cada cooperativa para el transporte público. Se financian a empresas de transporte, no a transportistas. El plazo de financiamiento es de hasta 15 años y un periodo de gracia parcial, es decir, donde solo pueden pagar intereses, es de hasta 4 años. La tasa es del 7.5% anual. Solo el Banco del Pacífico ha anunciado que tiene $20 millones disponibles en línea de crédito para este objetivo. La Corporación Financiera Nacional y Banecuador tienen una cartera abierta, han dicho, en función de la demanda. Autoridades electorales rindieron sus versiones ante la Fiscalía de Pichincha por las denuncias sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de marzo pasado. Daniela Valencia informa. Vocales del Consejo Nacional Electoral rindieron su versión aquí en la Fiscalía Provincial de Pichincha respecto a la indagación previa que se sigue por un presunto delito de fraude electoral y delincuencia organizada. En sus declaraciones, la presidenta del CNE, Diana Atamín, dijo que el proceso fue transparente y que se trata de una denuncia temeraria y maliciosa. Aquella denuncia presentada tiene inconsistencias, se nota a que no tienen el mínimo conocimiento de lo que están denunciando y acabamos de darle los elementos a la señora fiscal de que no hubo ningún intento ni hubo dificultades en el procesamiento de los resultados, tal como lo dijo la OEA, Uniore, los observadores internacionales. Entonces me sorprende la defensa que hace la señora presidenta para luego mencionar de que está en proceso de investigación, pero ella tomará las acciones que sean necesarias, inclusive judiciales, en el caso de encontrarse irregularidades. Pero resulta que ella ya se anticipó. El vicepresidente Enrique Pita pidió que se diera una nueva fecha y hora para rendir su versión. La denuncia la presentaron 2 excandidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa y Fausto Lupera. Dictan prisión preventiva para los 15 detenidos en la operación Medusa, realizada en 6 cantones del Guayas. Los sujetos pretendían enviar media tonelada de droga a México. La organización narcodelictiva desarticulada en la operación policial Medusa estaba integrada de la siguiente forma. Claudio S., personal de tropa aerotécnico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que según un comunicado enviado a esta redacción por parte de dicha institución, él se acogió al retiro voluntario, pero se encuentra en situación jurídica de disponibilidad de la institución. Era quien se encargaba de sacar los permisos para que la avioneta realice los vuelos. Esto lo hacía en compañía de Helio C. y Ronald G., mientras que el financiador de la gestión de la avioneta y la droga de Puerto Inca era Melvin O. En tanto, el jefe operativo que manejaba las haciendas, pistas para realizar la contaminación del alcaloide sería Jacinto S. De allí el resto de la organización eran guardias, cargadores, conductores, entre otros reclutados. Todos forman parte de los 15 detenidos a quienes la noche de este lunes en Naranjal se les dictó prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Hay algunos que son de nacionalidad colombiana y venezolana. Los otros son ecuatorianos. La avioneta en la que se pretendía enviar la media tonelada de droga con destino a México continúa aquí bajo custodia en el aero policial y con los sellos de seguridad correspondientes hasta que la Fiscalía disponga las investigaciones en torno a esta aeronave que en horas de la mañana de este domingo realizó vuelos limpios. Sin embargo, cerca de las 6:30 de la tarde tenía previsto llegar hasta Puerto Inca a cargarse con droga. La aeronave igual es una aeronave que está con todos sus documentos al día de poder hacer vuelos normales acá al interior del país.
Con los últimos operativos antinarcóticos se han hallado más pistas clandestinas, avionetas abandonadas y en algunos casos destruidas, lo que deja la sospecha que el tráfico ilícito por vía aérea en el país está tomando fuerza. Catalina García, 24 horas.